Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Primero que nada, a todas las personas que tengan a bien ver y escuchar este pequeño espacio de reflexión, además de invitarlas como siempre a pensar en forma independiente, individual y personal, de extenderles nuevamente la invitación a que lean, a que busquen un libro que les agrade, sobre un tema que les agrade y lean. También quiero especialmente saludar a toda la gente que primero no está trabajando, que puede disfrutar de una fiesta eh, con sus familiares, comer algo rico en su casa, disfrutar del cariño familiar, que es lo más importante que nosotros tenemos en la vida, aunque mucha gente piensa que lo más importante en la vida es juntar dinero. La verdad que no. La verdad que lo importante es el cariño familiar. Como siempre, perdón, como siempre los invito a pensar, a no quedarse con lo que usted escuche, no quedarse con el titular del diario, no quedarse con el campanazo que dan en la tele, que, ay, no, que esto es lo importante. No, piense en forma independiente, aprenda a leer entre líneas, aprenda a escuchar y a entender muy bien lo que escucha. Hoy día quiero hacer una reflexión que tiene que ver con las noticias que empezaron a salir ayer. Ayer, después de 2 años de peticiones, de 2 años de manifestaciones y de 2 años de ver todos los días en la televisión, y bueno, no en la televisión ha callado durante todo este tiempo, salvo raras excepciones, pero en las redes sociales todos los días usted veía mujeres asesinadas, todos los días usted veía niños sin brazos, sin piernas, con los intestinos de afuera, niños con un disparo en la cabeza, todos los días, 2 años, si es que no es más. Todos los días usted veía esa marea de información. Hace 1 o 2 días hubo un misterioso cambio en la mente de la presidenta de la Comisión Europea, de la Unión Europea, la señora von der Leyen, mire, pues alemana. Hace 1 o 2 días ella de repente sufrió un lapsus de claridad mental, se despejó su mente, sus ojos, y se dio cuenta que ella ha estado apoyando, blanqueando y siendo cómplice del genocidio que ha estado cometiendo Israel desde hace más de 80 años, pero que en los últimos 2 años se vio agravado y multiplicado porque más encima, antes, esa información estaba oculta. Nosotros no nos enterábamos de lo que pasaba. En los últimos 2 años hemos estado viendo un genocidio publicado a diario en cientos de miles de videos. Y aquí vamos a hacer una salvedad. Qué importante es lo que yo le he repetido hasta el cansancio. Qué importante es conocer la historia. Conocer la verdadera historia. No la que le cuentan hoy los medios de comunicación que están pagados y que tienen que mostrar lo que se les dice que muestren. La historia. Eso es lo importante hoy en día, la historia. Cuando a usted le digan de repente, no, es que esto es ahora nomás y nunca ha pasado, nunca se había visto. Mire, el genocidio palestino empezó en 1948. Ahí empezó el genocidio palestino. Cuando los primeros judíos sionistas llegaron a Palestina y empezaron a asesinar a todo el que estaba viviendo ahí.
Usted me va a decir, pero ¿cómo? Mire, la historia dice que como consecuencia de los primeros movimientos del sionismo israelita, nacieron los campos de concentración, los campos de desplazados de Sabra y Shatila. Vaya la historia. Vea lo que lleva haciendo Israel con esos campos de concentración y esos campos de desplazados, esos campos de refugiados. Esto no es nuevo. Esto no es de ahora, no es hoy. Cuando uno quiere opinar sobre un tema, yo, no sé usted, cuando yo quiero opinar sobre un tema, lo primero que hago es informarme, conocer la historia, saber quiénes son sus actores y qué es lo que cada uno de ellos persigue geopolíticamente hablando. Cuando uno dice, por ejemplo, porque yo escuché a una persona muy estúpida hacer el siguiente comentario: ay, si yo quisiera jugar básquetbol y como yo soy chiquitito y soy penca para jugar básquetbol, a todos los demás basquetbolistas tienen que cortarle las piernas y golpearlos de tal manera que quedaran tan inútiles como yo, y ahí habría igualdad. Esa es la estupidez que demuestra la incapacidad de entender la realidad. Cuando uno busca igualdad, y voy a referirme al mismo comentario estúpido que hizo este personaje descerebrado, cuando uno busca igualdad, lo que uno busca es lo siguiente: el Estado debe procurar que todos los niños de un país tengan acceso, si así muestran habilidades, a entrenamiento, a un deporte, a una actividad de ciencia, a una actividad de capacitación desde pequeño. ¿Usted cree que un deportista de élite se consigue de un rato para el otro? ¿Usted cree que... voy a ponerle un caso pero patente. ¿Usted cree que el tocopillano de repente un día se levantó y era capo para jugar a la pelota? No. Ese chiquillo, bueno, ahora ya es un hombre, pero ese chiquillo empezó jugando a la pelota a pata pelá en una cancha de tierra, sin sombra, sin agua, sin nada. Pero empezó de pequeño. Usted no puede tratar de asimilar a una persona para que demuestre grandes habilidades si usted nunca lo entrenó, si usted nunca le dio las posibilidades. Hay raras excepciones en las que alguna persona nace con un don, lo trae de pequeño. Pero si el Estado quiere buena gente, buenos profesionales, si el Estado quiere buenos abogados que sean legales, que no sean corruptos, que no sean de esos que se gradúan con un 4 pelado, tiene que aportar para darle la oportunidad pareja a todos los niños, sin distinción. El que quiere ser gimnasta, que estudie, que practique, que tenga un maestro. Bueno, una vez hecho este paréntesis que es bastante aclaratorio, vamos a lo que pasó y lo que está pasando en este momento con respecto al genocidio que está cometiendo Israel. Y hablo de Israel más el movimiento sionista, que es el que está gobernando Israel. Porque ningún movimiento político, ideológico o religioso funciona si el pueblo se opone. Mire, le voy a dar un ejemplo que es súper importante, a ver si usted lo alcanza a pescar en el aire. Para que Hitler llegara a convertir a Alemania en el Tercer Reich, ¿cierto? La gente tuvo que creer que así podía ser. La gente tuvo que creer que ellos eran una raza superior,
Todo el pueblo tuvo que creerlo y tuvo que pujar para ese lado. Por eso, hasta el último día del Tercer Reich, en el año 1948, los soldados alemanes seguían peleando, porque ellos creían realmente que eran una raza superior. Ellos querían creer que todos los crímenes que cometieron desde el año 1936 en adelante eran contra seres inferiores, eran contra seres que no pensaban, prácticamente menos que los animales, porque así mismo lo decían. Y si usted escucha, por ejemplo, al señor Smotrich, ¿cierto?, judío, parte del gobierno de Israel, usted escucha que él dice: hay que asesinar a todos los niños, hay que asesinar a todas las mujeres, porque hay que extinguir el pueblo palestino. Y mire la contradicción vital de esta situación. Cuando los europeos, todos los países de Europa, porque aquí nadie se salva, todos los países europeos expulsaron a los judíos de su tierra, cuando la Iglesia Católica los regaló a los judíos para que los quemaran vivos, para que les robaran, para que los apalearan, cuando la Iglesia Católica hizo su trabajo en Europa y todos los europeos odiaban a los judíos, el único pueblo que los acogió fue el pueblo palestino. El único pueblo que dijo: sí, vénganse a vivir con nosotros, porque aquí entre nosotros ya hay judíos viviendo y no tienen ningún problema con nosotros, y nosotros no tenemos ningún problema con ellos porque tenemos la misma raíz. Somos todos semitas. Los palestinos son un pueblo semita. Los judíos son un pueblo semita. Los caldeos son un pueblo semita. ¿Qué significa esto? Que la igualdad en su momento se dio por parte de Palestina. Palestina dijo: ustedes son nuestros iguales, vénganse a vivir con nosotros, ya que en Europa no los quieren. No los quería Inglaterra, no los quería España, no los quería Francia, no los quería Polonia, y hablamos de que Polonia estuvo implicada en el exterminio de judíos en forma directa, ¿cierto? Los mayores campos de concentración, los más terribles, Treblinka, Auschwitz, se dieron en Polonia, no en Alemania. En Polonia existieron los guetos, los exterminios programados por barrio. Entonces, cuando volvemos a la palabra igualdad, igualdad fue lo que hizo Palestina con los judíos. ¿Dónde vino o dónde comenzó la desigualdad? La desigualdad comenzó cuando el pueblo judío, armado por Inglaterra y desmovilizado de los ejércitos que recuperaron Europa, hablamos de que más de la mitad de Europa fue liberada por el ejército ruso, o entiéndase de la Unión Soviética, que ahora ya no existe, la Unión Soviética. Los ejércitos, obviamente que eran de millones de soldados, tuvieron que desmovilizarse. Entonces Inglaterra tomó a todos los judíos que habían peleado en la guerra. Imagínense, ya llevaban 2 o 3 años peleando en la guerra y se habían curtido en las capacidades de matar y asesinar. Entonces los mandó con el armamento que tenían a Israel. Muchos de estos judíos también habían sido judíos alemanes. Entonces en su cabeza resonaba la necesidad del espacio vital. El sionismo cree que son la única raza elegida por Dios y por lo tanto tiene el derecho de asesinar
a todas las demás razas. Todas las demás razas son inferiores y solo pueden ser esclavos. Y mire qué curioso que aquí se da otra igualdad realmente curiosa. Tanto alemanes como judíos creen ser razas especiales, razas superiores. Y todas las demás razas, todos los demás seres humanos, solo pueden ser esclavos o eliminados. Cuando los judíos que estaban en Europa empezaron a irse a Israel, y esto es historia, no es que yo lo esté inventando ni que me lo saque de la manga, esto es historia, infórmese para que usted pueda decirme si fue así o no fue así. Bueno, cuando se produjo estos primeros viajes, este éxodo de judíos a Palestina para formar el Estado de Israel, que hasta ese momento no existía, hubo un grupo de personajes, se reunió una comisión para decidir quiénes iban y quiénes no iban a Israel. Y ahí desapareció la igualdad otra vez. Porque solo eran elegidos para ir a Israel los hombres y las mujeres jóvenes, los hombres y las mujeres que tenían dinero, los hombres y las mujeres que tenían capacidades, por ejemplo, que eran médicos, que eran ingenieros, que eran arquitectos, que eran carpinteros de primera, que eran constructores de primera, que eran soldados de primera, y no fueron admitidos los judíos que eran pobres, los judíos comunes y corrientes que eran campesinos. Esos judíos no fueron admitidos porque el sionismo no quería gente que no fuera capaz de aportar a la causa. El judaísmo sionista no tiene nada que ver con la igualdad, porque entre ellos mismos no se soportan, no se pueden ver, no se ayudan. No están por decir, ya todos los judíos del mundo que quieran venir a vivir aquí, vénganse. No, solo se van allá los judíos ricos. Todos los judíos de Europa que quieren irse a Israel, se les entregan terrenos que ni siquiera son de Israel, que son de Jordania, que son de Palestina, que son de Gaza, se les entregan con créditos que les da el Estado de Israel, con hipotecas que les concede el Estado de Israel. Entonces, la igualdad no existe. Como les decía en un principio, Ursula von der Leyen, alemana de nacimiento, con una capacidad increíble de ser cara dura, en una oportunidad le preguntaron si ella pensaba que Europa iba a ir a la guerra con los rusos. Y ella dijo que había que estar preparados porque todos tenían que ir a la guerra, todos los europeos. Y luego le preguntaron, ¿sus hijos dónde están? Y ella dijo, están en Estados Unidos. Y el periodista, sorprendido, le preguntó si acaso ella creía que alguno de sus hijos iba a ir al frente. Y ella dijo, no, mis hijos no son tontos. Y se rió. ¿Entiende el trasfondo? La igualdad no existe para esta señora. La igualdad, la creencia de que ella y su familia y su entorno es de una raza superior y por lo tanto no tiene que ir a la guerra porque ellos son imprescindibles. Entonces nosotros tenemos que entender que ella no ve la palabra igualdad incluyendo a todas las personas. Como les decía en un principio, esta señora hace 1 o 2 días atrás algo le pasó, no sé, se habrá dado un cabezazo con una ventana o algo así, y de repente descubrió que había un genocidio en Gaza, pero incluso hasta para eso fue tibia, porque dijo,
podríamos, en algún futuro no muy lejano, a lo mejor cuando ya no quede ningún palestino, restringir nuestros acuerdos de comercio y cooperación bilateral con Israel. O sea, a ver, entiendo yo que la Unión Europea actúa como un solo ente y tiene acuerdos con el ente sionista. Acuerdos que incluyen el entregarle armamento, comprar sus tecnologías, sostener en el fondo a Israel. ¿Dónde queda la humanidad y dónde queda la igualdad? ¿Acaso esta es una nueva estrategia para que el genocidio siga avanzando? Para que cuando ellos tomen acciones como las que se demoraron en tomar solo 24 horas se demoraron en ponerle los primeros 7 paquetes de sanciones a los rusos cuando atacaron a Ucrania. Y esa sí es una guerra, son dos ejércitos que se están enfrentando. Y eso es un tema para otro video, pero vamos a reducirlo a algo bien simple. Dos ejércitos que se enfrentan, eso es una guerra. Se demoraron un par de días en sacar un montón, porque ya a esta altura van 1800 y tantas sanciones contra Rusia, por la guerra que lleva contra Ucrania. En cambio, a Israel llevan 2 años de exterminio intensivo, de un genocidio. Mire, le voy a pasar un dato. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, se hizo un documento en el que se especificó claramente perdón, cuáles eran las cosas que no se podían hacer en la guerra, ¿cierto? Lo que se calificó como crímenes de guerra. Y dentro de todos los crímenes de guerra, el genocidio y la limpieza étnica son lo más grave. Lo más grave que puede pasar es un genocidio. Dentro del genocidio se especificaron 4 cosas, 4 actividades que dejan por lo claro que se trata de un genocidio, no de una guerra, no de alguna situación bélica, sino que es un genocidio. O sea, la primera es que cuando un ejército armado, institucionalizado, ataca a población civil. Es la primera. Y son 5. Otra, tengo entendido que es usar el arma del hambre y la sed contra población desarmada, el exterminio sistemático y ataques de escuelas y hospitales. La cosa que son 5, no me recuerdo todo, porque tanta información de repente la boté en la cabeza y no me acuerdo todo. Resulta que Israel está cometiendo 4 de las 5 clases de genocidio que existen, que están tipificadas por la Unión Europea, por la ONU, por todas las organizaciones mundiales que tienden ¿cómo diríamos? Que tienden a tratar de mantener la paz en el planeta y cierto grado de equilibrio para que la gente poderosa y los países poderosos no eliminen, exploten o expriman o cometan genocidio con los países pequeños, sobre todo si no tienen ejército. En su momento nació una organización que se llamaba la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, para la liberación de la gente que ellos mismos invitaron, ¿cierto?, a vivir en su tierra, en Palestina. Era una organización que lo que quería era que parara el genocidio que había empezado en 1948 y se crearan 2 estados. Porque no se olvide que Israel no existía y fue creado sobre los terrenos de Palestina.
Palestina, que hasta ese momento estaba siendo ocupada de manera ilegal y violenta por Inglaterra. Obviamente con la concomitancia de Francia, Estados Unidos y Alemania. Bueno, esta Organización para la Liberación de Palestina, OLP, era muy fuerte, tenía mucha convocatoria, estaba dirigida por un hombre que se llamaba Yasser Arafat. Esta organización tenía reconocimiento de las Naciones Unidas. Entonces, Israel y el señor Netanyahu, que ya en ese tiempo andaba dando jugo, crearon a Hamas para dividir. No se olvide que el ente de inteligencia más poderoso del mundo es el Mossad de Israel. Y el Mossad, contrariamente a lo que todos piensan, no es solo el brazo armado, sino que es un brazo de inteligencia integral. O sea, tiene en sus filas las tareas de convencer mediante propaganda, amedrantar mediante la extorsión, véase caso Epstein, y conseguir por todas las maneras posibles que las actividades militares que comete Israel estén justificadas. Entonces, el señor Netanyahu no halló nada mejor que a través del Mossad crear a Hamas para dividir a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando creó Hamas, ¿cierto? Ellos crearon un engendro, que era una mezcla de gente israelí, judía, infiltrada entre los palestinos, diciéndoles que ellos, esos palestinos, eran el brazo que tenía que defender realmente a Palestina, no la OLP. Ahí había una división que tenía que ver con en qué grado ellos veían el Islam, que es la religión que tiene la gente de esa zona, el Islam, ¿cierto? Las enseñanzas de Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. A través de un sirviente, vamos a decir, Qatar, le empezó a entregar dinero, armamento y capacitación a Hamas. Pero como todo engendro y como todo monstruo que se crea, en determinado momento, ¿cierto? Una vez muerto Yasser Arafat, una vez dividida toda la fuerza que tenía la OLP en dos, la gente de Hamas, que siempre fue, por decirlo de alguna manera, encausada, siempre fue orientada, ¿cierto?, por los servicios de inteligencia israelíes, se dio cuenta de que ya no tenían oponente ideológico. Entiéndase que ya la OLP prácticamente no pesaba nada, no tenía contactos, había perdido representación, se habían hecho una serie de maquinaciones para que ya no tuviera fuerza. Entonces Hamas tomó el relevo, eso es lo que pasó. Hamas tomó el relevo. ¿Cuál relevo? Defender a Palestina de la invasión sionista. Obviamente los judíos que estaban infiltrados no se retiraron de la organización, siguieron influyendo en ella, siguieron gobernándola. Aquí yo me anduve yendo por la rama porque me metí en el tema de la historia, que debería ser tarea suya, buscar toda esa información que está disponible en internet para quien quiera verificarla. Están las declaraciones del señor Netanyahu, están los documentos de creación, está la información de las transferencias económicas, está toda la información que yo le estoy dando, está documentada. No es algo así que yo me saco de la manga y le invento y le cuento. No, todo está documentado.
Hoy en día, como les decía, ¿cierto? Porque yo me tiendo ahí por la rama, es algo inevitable. Eh, Hoy en día, Europa, la Unión Europea, por fin reconoce que el Estado sionista de Israel, con el apoyo de Alemania, pero por sobre todo de Estados Unidos, está cometiendo un genocidio sin parangón en la historia contra el pueblo palestino. Hace un tiempo atrás yo me acuerdo que escuché, no sé en qué parte, por la verdad que no me acuerdo, que el presidente de nuestro país dijo: Israel está cometiendo un genocidio y en represalia nosotros, que no queremos ser cómplices, vamos a cortar los lazos militares, de asistencia militar, que llevaban años y años y años en Chile. A ver, le voy a explicar qué significa eso. Eso significa que el Mossad israelí, que es obviamente tanto armado, tanto civil, tanto técnico, tanto de propaganda, tanto ideológico, venía a Chile a entrenar y a ideologizar, ¿cierto? A formar parte de la idiosincrasia de nuestras Fuerzas Armadas. En otras palabras, ellos venían a enseñarle a leer el universo a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso nuestras Fuerzas Armadas odian a los civiles, porque los ven como inferiores. Porque yo me acuerdo cuando yo fui milico, cuando todos los días me machacaban en la cabeza que los civiles eran el enemigo, que si venía mi madre y mi padre yo tenía que matarlos, que todos los civiles eran el enemigo, eran la lacra que nosotros teníamos que encauzar, que teníamos que llevar prácticamente de la mano, porque ellos eran todos tarados y nadie sabía gobernarse, que era nuestra obligación ser los garantes. Eso hacía el Mossad en Chile, con sus agregados militares, con sus asesores, que prácticamente vivían en la escuela de oficiales, pues ¿cuánto se llama la escuela militar? En la escuela de oficiales, obviamente. Entonces, hace, no sé, un mes, 2 meses sería, que el presidente de este país tomó la valiente decisión de oponerse y decir que eso era un genocidio. Hoy se está pensando en ver qué podría hacer la Unión Europea para demostrar su descontento con el genocidio que se lleva a cabo a todo full. Podríamos decir que entre ayer y hoy Israel pisó el acelerador y está atacando Gaza con todo lo que tiene para exterminar lo que queda de los palestinos. Que los números reales de muertos palestinos rondan el 1.200.000. Imagínense. 1.200.000 personas. Y estamos hablando no de que los terroristas que ponían bombas, que andaban armados. No. Hablamos de 1.200.000 mujeres, niños y ancianos. Mujeres a las que especialmente se les disparaba en el estómago. Niños descuartizados a los que se les ponían trampas en muñecos que se dejaban en las casas abandonadas. Niños que son cazados por francotiradores cuando van a buscar agua en una botella. Niños que son asesinados a balazos en la cabeza o en el pecho por francotiradores cuando salen a recoger plásticos, botellas vacías, para hacer fuego, para calentar agua. Un político español, que a mí me llega a dar asco acordarme de él porque yo lo he escuchado en sus diatribas, decía que los palestinos estaban siendo liberados por Israel. Liberados. Y preguntaba, ¿quién podría vivir como vivían antes
bajo la ley islámica en Palestina. Yo quedé espantado ante este tipo de declaraciones de este tipo, porque yo dije, a ver, los palestinos que vivían en Palestina, en comunidad, ¿cierto? Que tenían universidades, que tenían hospitales, que tenían cuerpo bombero, que tenían escuelas, que tenían jardines infantiles, esa gente vivía una vida normal y completamente sana. Nadie les disparaba en la calle, nadie los quemaba vivos, porque los israelitas se han dado el lujo de bombardear, y valga la redundancia, con bombas de fósforo blanco creadas y financiadas y regaladas por Estados Unidos a los niños que vivían en carpas, a los niños que estaban en una escuela hecha con una carpa en la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de vida estamos hablando? ¿De qué clase de humanidad estamos hablando? Yo he escuchado a mucha gente ignorante, y no lo digo como un epíteto ofensivo. Yo lo digo ignorante porque nunca se han movido ni les ha interesado entender de qué se habla cuando se habla de Israel y de Palestina. Yo he escuchado a mucha gente ignorante decir, ay, es que jamás atacó a Israel. A ver, esta es una guerra que empezó en 1948, una guerra de exterminio emprendida por Israel y soportada por los palestinos. ¿Quiere que le pegue un palo en la cabeza? ¿Quiere que le dé un palo de información en la cabeza? El Estado chileno lleva una política de exterminio contra la nación mapuche desde que nació como Estado. Nuestro ejército ha sido utilizado para exterminar mapuches. La gente a la que se le regalaron las tierras de los mapuches los ha exterminado en todas las maneras posibles. No se olvide, nosotros tenemos nuestro propio genocidio. Si no, pregúntele a Catrillanca. Pregúntele al sargento que dijo que él lo hacía por vocación profesional de dispararle a la gente en la cabeza. Pregúntele al sargento carabinero. Y pregúntele a él mismo si acaso después la derecha empresarial que lo mandó para allá lo salvó. Pregúntele. Nosotros somos parte de un genocidio, pero nuestro genocidio es más chiquitito. Y como no le pisamos los callos a nadie, ¿cierto? Como no somos importantes, somos un país pequeñito, insignificante, nuestro genocidio pasa piola. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad como Estado de preservar la humanidad en nuestras vidas. Nosotros tenemos la obligación de decir, hey, se está cometiendo un genocidio, no con nuestro apoyo, no con nuestro silencio, no con nuestra cobardía, no con nuestra complicidad. Nosotros tenemos que ser capaces de alzar la voz. Porque, ¿se acuerda lo que nos pasó a nosotros después del 73? ¿Se acuerda cuántos muertos, cuánta gente ha perdido los ojos, cuántos fueron torturados, cuántos desaparecieron? ¿Sabe por qué les pasó eso? Porque pensaban diferente. Solo eso. Solo porque pensaban diferente. 1 de cada 100 de los que se detuvieron podía ser considerado una persona peligrosa. Peligrosa porque tenía un arma. Pero más peligrosa todavía porque tenía las ideas claras. Los otros 99 murieron al peo. No tenían ni idea de por qué los agarraron, los torturaron, los mataron, los desaparecieron, los vejaron, los violaron. Porque mire, le tengo otro dato más. Usted sabe que la guerra es un negocio, por eso Estados Unidos está metido en una guerra y por eso Estados Unidos tiene como mayor empresa, como mayor emprendimiento, la fabricación y venta de armas. Le voy a dar otro dato escalofriante. ¿Sabía usted que el Estado sionista de Israel vende porno? Y vende porno que se hace con las mujeres palestinas. Esos libertadores, esos, ¿cómo le diríamos? A ver, esos soldados de la libertad que son el ejército israelita, graba
violaciones grupales, graba violaciones con mujeres, con niñas, con niños, y los vende en las redes sociales. Yo no sé si usted tendrá estómago como para revisar algunos de esos videos, pero esos videos están ahí y se ven las caras de los soldados que violan mujeres y niñas. Y no hablamos de niñas de 13 o 14 años, hablamos de niñas de 6, 7, 4 años. Ese ejército maravilloso, ese ejército que lucha por la libertad, ese ejército, según las palabras de Netanyahu, que es parte del único país democrático que hay en todo Oriente Medio. Mucha gente no sabe, es ignorante, pero puede dejar de serlo. La pregunta para usted es, ¿usted quiere dejar de ser ignorante? ¿Quiere hacerse responsable? ¿Quiere cargar con el peso de saber? Yo sé que aquí en Chile deben haber alguna gente poco empática. Voy a utilizar términos bien suaves. Hay gente deshumanizada, hay gente que no tiene sentimientos humanos, hay gente que vive, nace y se alimenta en el odio, que apoya a Israel, que apoya al gobierno sionista. Uy, hay un montón de polvo aquí en el ambiente. Hay mucha gente que lo hace, que apoya al gobierno sionista. Yo sé que hay, más que muchos. De hecho, yo me recuerdo haber visto en televisión como unas mujeres se paseaban con un lienzo y dándole su apoyo a Israel. Pero no olvidemos que cuando Trump salió de presidente de nuevo, detrás de él había un letrero que decía Israel primero y Estados Unidos después. Hay mucha gente que no tiene humanidad, que no tiene empatía, que no tiene sentimientos humanos. Y aquí viene la última pregunta de mi reflexión del día. A propósito, se me había quedado un nombre en el tintero. Víctor Orbán es el presidente de un país de Eurasia. Víctor Orbán lleva mucho tiempo peleándose con Ursula von der Leyen, pero por otros motivos económicos. Bueno, Víctor Orbán es un hombre que apoya 100% el genocidio que se comete en Israel. Acuérdese del nombre, búsquelo en la noticia, lo va a encontrar hartas veces. ¿Sabe por qué? Porque es de derecha. Es de extrema derecha, Víctor Orbán. Y mire, a usted a lo mejor nunca se lo han dicho. En el mismo partido de ultraderecha está Donald Trump, está Vladimir Putin y está Víctor Orbán. En el mismo partido de extrema derecha. En el mismo. Piensan lo mismo sobre 9 de cada 10 temas. Ahora, aquí viene lo importante. Nosotros tenemos un candidato presidencial que en los últimos años ha ido 11 veces a reunirse con Víctor Orbán. Un señor que aplaude el genocidio y que habla del exterminio de todos los palestinos. Otro personaje que ama a Israel de extrema derecha es el señor Milei. Ahí usted tiene el ejemplo perfecto en Javier Milei de lo que nos está proponiendo este señor, bueno, esta gente de derecha. Eso es lo que nos están proponiendo para que nosotros tengamos en el país. Y le voy a tocar un solo punto, que es lo que más me importa, antes de terminar este video. Este señor dijo que iba a disminuir en 600.000 millones de dólares el gasto del Estado. ¿Sabe de dónde se hacen los recortes que hace la derecha? Yo se lo voy a decir cortito.
La derecha lo primero que hace es bajar las pensiones. Lo segundo que hace es quitar la educación pública, borrar la historia de las mallas curriculares. Es lo primero. Después elimina los hospitales públicos. Elimina los subsidios para las personas con discapacidad. De ahí se ahorra. No se ahorra de otra parte. Eso que le digan a usted, no, es que nosotros vamos a eliminar los políticos corruptos. Yo escuché decir eso mismo al señor Milei durante un montón de meses mientras hizo campaña. No, yo voy a eliminar a la casta. Y después cuando salió de gobierno, él eligió a la casta para que gobernara con él. Eligió al mismo ministro de Economía, al señor Caputo, al mismo. Y hoy en día en Argentina está la mansa. ¿Sabe por qué? Porque le quitó el dinero que el Estado le daba al único hospital especializado en pediatría oncológica, o sea, a los niños que tienen cáncer. Le quitó el financiamiento. Le quitó el financiamiento para pagarle los sueldos a la gente que cuida a esos niños, doctores, radiólogos, enfermeras, técnicos de nivel superior en enfermería. Le quitó el dinero a todos los minusválidos. Le quitó el dinero a la farmacia, por decirlo de alguna manera, porque hay que explicarlo de manera sencilla. Le quitó el dinero a la farmacia que proveía de medicamentos a todas las personas que sufrían de discapacidades. Así ahorra el señor Milei. Ese es el tipo de ahorro que quiere usted aquí en Chile. ¿Quiere que se cierren los hospitales públicos? ¿Quiere usted que el dinero que se le entrega, por ejemplo, a la gente que no puede retirar sus medicamentos? Gracias a Dios tenemos ahora algunas farmacias populares, porque de lo contrario mucha más gente moriría. Gente que para el sistema es un lastre porque no le aporta en plata. Yo quiero pedirle, como todas las veces, que piense. El elegir con cuidado, con inteligencia, con la mano en el corazón a nuestros dirigentes es súper importante. A mí me pueden decir que una minoría eligió a Netanyahu. Me lo pueden decir. Pero una vez que esa minoría tomó el poder, el resto de la gente miró para otro lado. Y mire las consecuencias. En Argentina, Milei prometió, igual que los pololos, prometió hasta que lo metió. ¿Y ahora? Los ricos, los empresarios, siempre van a estar a favor de una persona así. ¿Por qué? Porque les baja los impuestos, les libera la compra y venta de dólares y les permite sacar todas las ganancias que tengan a paraísos fiscales. Si no, pregúntele al señor ese que está postulando a presidente dónde tiene su plata. Nosotros tenemos que elegir con el corazón. Yo sé que usted me va a decir, todos los políticos son una mierda. Sí, es cierto. Todos los políticos roban. También es cierto, todos los políticos roban. Todos los políticos engañan. Todos los políticos engañan. Todo eso es cierto. Pero nuestra obligación es elegir al que sea menos mierda, al que robe menos, al que nos vaya a joder menos. No al que nos promete más y después nos jode más. No se olvide que le sube el precio de la luz, el agua, el gas, la comida, la ropa. Todo lo que usted paga cada vez más caro, lo hace el empresario. La gente de derecha. Elija con conciencia. Elija humanidad. Elija igualdad. Elija igualdad inteligente, no la igualdad estúpida que le quieren vender ellos. Lo dejo descansar porque ya lleva mucho tiempo conversando. Les deseo lo mejor del mundo, que tenga unas felices fiestas, que lo pase súper bien. Ojalá tenga la capacidad económica para comerse un rico asado, una buena empanada. Y un abrazo y los mejores deseos de mi parte para usted. Sea quien sea y piense como piense. Yo lo que quiero solo es que piense. Un abrazo, que esté muy bien.